Bueno, siguiendo con lo de corriente eléctrica, vamos a hablar entonces de cómo se pueden hacer la conexión de las fuentes de voltaje, pilas o baterías. Entonces, básicamente, dos conexiones principales para las baterías, pilas, que se denomina la conexión tipo serie y la conexión tipo paralelo. La conexión serie es una conexión muy sencilla, es una conexión cuando lo que yo hago es conectar positivo, negativo, positivo, negativo. Observemos acá. Recuerden que este eslabón grande significa el polo positivo y el corto el polo negativo. Entonces estamos diciendo que entre estos dos terminales hay 1.5 voltios. Es decir, esto es la representación de esta pila, de esta batería. Puede ser esta o esta. Resulta que si a esa batería, positivo o negativo, yo coloco positivo o negativo la otra batería, esta conexión se llama conexión serie. Vamos a acercarnos a la cámara para que la veamos más. Entonces, aquí estoy diciendo positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando hago este tipo de conexión se dice que es una conexión tipo serie. Reitero, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué busca esa conexión tipo serie? Busca que el voltaje de la fuente aumente. ¿Qué hago entonces con los voltajes de estas dos baterías? Se suman. Si esta batería da 1.5 y esta da 1.5, entonces tengo disponibles ya no 1.5, sino 3 voltios disponibles para los elementos que yo necesite. Pasa lo mismo con, por ejemplo, las baterías de los carros o de las motos. Si, por ejemplo, algún carro para poder funcionar no necesita 12 voltios, sino 24 voltios, una posible solución es unir dos baterías de 12 voltios. Entonces aquí estoy uniendo dos baterías de 12 voltios. Miren, positivo, negativo, positivo, negativo. Entre los dos cables que quedan libres, ¿qué voltaje disponible hay? Pues si aquí habían 12 voltios y aquí también habían 12 voltios, lo que tengo ahora disponible son 24 voltios. ¿Qué hace la conexión en serie entonces? Aumenta el voltaje y mantiene la corriente. Entonces vamos a colocarlo como una conclusión de ese tipo de conexión. Entonces, la conexión serie aumenta el voltaje y mantiene la corriente. Ahora, físicamente no siempre que tienen que estar unidas así. Positivo, negativo, positivo, negativo. También cuando miramos el control remoto de un televisor, por ejemplo, este control, esta disposición también es una disposición que se llama conexión serie. Observemos cómo están montadas. Esta es la forma en que están distribuidas al interior del control remoto. Entonces lo que tenemos es positivo, negativo, la pila siguiente está al revés, positivo, negativo, con una serie de resortes que están por acá para ayudar a mejorar los contactos. Miren que la conexión es positivo, negativo, positivo, negativo. Como es positivo, negativo, se dice que es una conexión serie. ¿Qué se está haciendo entonces acá con estas dos baterías? Se está sumando sus voltajes. 1.5 más 1.5, 3 voltios, que es lo que necesita este control para funcionar. La tarjeta que tiene aquí al interior el control, que permite cambiar los canales, subir el volumen o buscar diferentes elementos, digamos en la configuración del menú del televisor, funciona con 3 voltios. Entonces, eso se logra, insisto, con una configuración serie. Ahora, otra configuración que se utiliza mucho es la conexión en paralelo. Esta conexión en paralelo es muy particular. Se hace es positivo con positivo y negativo con negativo. Si pintáramos entonces dos baterías, y en la parte superior representar los polos positivos, la conexión en paralelo, ¿qué me está diciendo? Que para que sea paralelo lo que tengo que hacer es unir positivo con positivo
saco un nuevo cable para hacer la conexión y negativo con negativo. Aquí en la parte superior queda el equivalente a la conexión positiva y aquí el equivalente a la conexión negativa. ¿Qué pasa entonces en esa conexión? No cambia el voltaje se mantiene. El voltaje va a permanecer. Lo que va a cambiar ahora es la corriente. Si por ejemplo esta batería de acá de la izquierda tiene 1.5 voltios y es capaz de suministrar una corriente de 0.25 amperios cada hora y la otra pila es idéntica, al final lo que tenemos es lo mismo, 1.5 voltios, pero la corriente ahora ha mejorado. ¿Qué es eso? Que al sumar lo que suministra esta batería, la de la izquierda, 0.25, más lo que suma lo de la derecha, 0.25, obtenemos 0.5 amperios. ¿Esto para qué sirve? Entonces, la corriente básicamente es la que permite hacer los trabajos al interior de un elemento eléctrico o electrónico. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos al celular, el celular entonces va a poder durar más horas en servicio si la corriente aumenta, si la corriente que tenemos disponible es mayor. Entonces, lo que están haciendo muchos fabricantes de celulares hoy en día es que las baterías las están cambiando, las están modificando. Y realmente lo que venden es una batería empaquetada donde tienen dos baterías montadas en paralelo. Miremoslo así. Esta sería la batería 1 y esta la batería 2. Digamos que nuestro celular funcione con 3.7 voltios. 3.7 voltios. Si logramos unir esas dos pilas en paralelo, si esta pila da 0.5 amperios y esta da 0.5 amperios hora, entonces cuando unimos esas dos baterías en paralelo, o sea, positivo con positivo y negativo con negativo, lo que tenemos disponible es entonces el mismo voltaje, no cambia, 3.7 voltios, pero aumentó la corriente. Como esta tenía 0.5 amperios y esta también 0.5 amperios, ahora tenemos disponible 1 amperio. Eso permite, como les decía, hacer que el elemento electrónico dure más horas funcionando, porque ahora la cantidad de corriente disponible es mayor. Entonces recuerden, vamos a tener entonces principalmente dos tipos de conexiones, conexiones en serie y en paralelo. La conexión serie busca aumentar el voltaje, pero permanece la corriente. La conexión en paralelo busca dejar quieto el voltaje, pero que aumente la corriente. Pero también más adelante encontraremos circuitos donde se combinan esas conexiones, tanto las conexiones en serie como las conexiones en paralelo. Entonces, en los próximos videos trataremos de ver cómo se puede medir ese voltaje, cómo se puede medir esa corriente en los diferentes circuitos. Gracias.